Venga, vamos con un nuevo vídeo de actualidad sobre el Real Madrid en el que te voy a hablar de Asensio, que mañana, si es titular en Liga, puede batir un récord bastante negativo del Real Madrid en lo que llevamos de siglo, ¿no? En lo que tiene que ver a centrales que jueguen en Liga, titulares y de la cantera del Real Madrid. Un dato que el club sin duda tendría que mirar y te voy a contar a continuación. Muy sorprendente. Vamos también con el posible fichaje de Trent Alexander-Arnold por el Real Madrid. Es que el medio Liverpool Echo en Inglaterra, un medio dedicado a todo lo que sucede en la ciudad de Liverpool y por supuesto a cubrir la actualidad del Liverpool, bueno, pues ha concedido una entrevista a uno de sus redactores, en este caso Ian Doyle, y ha dado a entender pues eso, que lo de Arnold pinta rematadamente mal y que su fichaje por el Real Madrid está bastante encaminado. Vamos también con Claudio Giraldez, el entrenador del Celta, que ha dicho aquello, ha declarado que prefiere que gane la Liga el Barça. Vosotros veis normal que el entrenador del Celta, equipo al que se enfrenta hoy el Barça, su entrenador diga en la víspera de ese partido que prefiere que gane la Liga el Barça? Es que de verdad lo que tenemos en esta liga adulterada y de corchopán que es la Liga Española es absolutamente increíble. Y vamos también con Narnia, que ha atacado a Kylian Mbappé porque ahora parece que para ser un buen futbolista tienes que ser un líder y Mbappé no lo es. ¿Pero qué tendrá que ver el liderazgo con jugar al fútbol? Así que bueno, vamos a este lío con todo esto y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Eres un poco madridista entonces? ¿Por esos años en la cantera del Madrid? Bueno, le tengo cariño a todos los equipos en los que he jugado. Me trataron muy bien en el Madrid. Soy muy celtista desde pequeño y realmente siempre he sido más aficionado al Celta que otra cosa, pero bueno, como Pero bueno, los equipos que juego. si te pregunto quién quieres que gane la Liga, ¿el Madrid o el Barça? ¿Lo tienes claro? Me costaría decírtelo. Quiero que la gane el equipo que más se identifique con lo que a mí me gusta, con lo que más me gusta ver. Y ahora mismo me gusta ver quizás más al Barça. ¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con mucha actualidad del Real Madrid, Asensio, Trent Alexander-Arnold, Mbappé, Leo Messi, pero primero os quería dejar con estas declaraciones. Este tipo, Claudio Giraldez, es el entrenador del Celta. El entrenador del Celta, que es el equipo al que se enfrenta hoy el Fútbol Club Barcelona. El partido correspondiente al Barça en esta jornada es Celta Fútbol Club Barcelona. Y yo os pregunto a vosotros, ¿os parece normal que el entrenador del equipo al que se va a enfrentar el Barça en la víspera, la noche antes, vaya a un medio de comunicación, le pregunten cuál es su favorito para ganar la Liga, cuál le gustaría que ganase la Liga y que diga el Barça? ¿Os parece normal que antes de enfrentarse al Barça diga eso? Lo digo porque si luego resulta que el Celta gana el partido, nadie se acordará de esto. Pero ¿y si el Barça le mete 6 al Celta? ¿Qué pasa? Si el Barça le mete 6 al Celta ya la tenemos montada, porque esto va a levantar todo tipo de suspicacias. El entrenador del Celta, cuando le pregunten sobre este tema, tendría que decir: a mí me da igual el que gane. A mí eso no me va ni me viene, no es mi pelea, no es mi guerra. Mi guerra es el Celta y voy a muerte con este equipo. Y me gustaría que ganásemos la Liga nosotros. Sé que es imposible, pero en eso estamos, en intentar acabar lo más arriba posible. Y quedas de puta madre. Quedas de puta madre. No que ahora te decantas a favor del Barcelona y esta noche juegas contra el Fútbol Club Barcelona. Y quiero ver yo el desempeño de los jugadores contra el Fútbol Club Barcelona, los del Celta, digo. Porque esto, obviamente, es una muestra más de la liga adulterada, de la liga cochambrosa que tenemos aquí en España y por qué el Real Madrid tiene tanto mérito cuando compite en este lodazal y gana una liga. Porque hay que darle el mérito y el valor realmente que tiene cuando te das cuenta de cosas como esta. Venga, vamos a pasar al siguiente tema. Dime abajo en comentarios qué te parecen las declaraciones de este entrenador y si tú lo ves normal antes de enfrentarte al Fútbol Club Barcelona. Vamos con Asensio. Asensio, listo para una hazaña. Solo 5 jugadores del Castilla en lo que va de siglo han sido titulares en Liga jugando como centrales. Y dentro de la noticia podíamos leer: Asensio apunta al 11 ante el Leganés. Y no será una cosa cualquiera, más bien será casi una hazaña. A la dificultad de los canteranos para hacerse un hueco en el primer equipo se une la particularidad de que hay competiciones y posiciones especialmente inaccesibles. De hecho, solo 5 jugadores del Castilla en lo que va de siglo han sido capaces de encajar las 3 piezas del siguiente puzzle: ser titular en Liga y jugando como central. Sus nombres: Víctor Chust en 2021, Gary Cajelmacher en 2009, Álvaro Mejía 2004, Rubén González 2002 y Pavón 2001. Una lista de elegidos a la que podría unirse Asensio en caso de confirmarse como pareja de Rüdiger en Butarque. Oye, yo os digo una cosa, el dato es terrible, ¿eh? El dato es terrible, o sea, estamos hablando de 5 centrales
que hayan tenido al menos un partido, ¿no? Como titulares centrales en Liga, siendo de la cantera. 5 en lo que va de siglo. O sea, si llevamos 5 y llevamos 25 años, pues es que es uno cada 5 años. O sea, el dato es demoledor y sin duda el club tendría que mirar esto, ¿no? No estamos hablando tampoco de que tengan que salir constantemente jugadores de la cantera para el primer equipo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero caray, es que me parece que la situación es tétrica, ¿no? Es pírrica, ¿no? Este dato. Yo tengo confianza en Asensio. A mí la verdad es que el chico me dejó muy buenas sensaciones contra Osasuna y ojalá que mañana sea titular, que el Mr. Carlo Ancelotti le deposite la confianza porque le necesitamos. Le necesitamos, con independencia de si va a ser el central titular o va a estar por detrás de Tchouaméni. Bueno, ya veremos, ¿no? Cómo avanza la temporada, ¿no? Pero va a rondar por ahí, ¿no? Va a estar, pues eso, le va a tocar algunos partidos de titular, en otros jugará de tercer central, estará en el banquillo esperando su oportunidad, pero sobre todo que el míster tenga esa especial empatía, ¿no? De darle el cariño que requiere la situación y el decirle, oye, que confío en ti, que confío en tu fútbol, que vas a ser central del primer equipo del Real Madrid y sal ahí y hazlo lo mejor posible, que confío, ¿no? En tus cualidades, ¿no? Esperamos que mañana pues sea titular, que no inventemos otra cosa, que no me salga ahora Ancelotti con el Mendy de central y le demos cierta confianza a este chico, ¿no? Y esperemos que haga un buen partido como hizo contra Osasuna, repito, pero el dato del Real Madrid tendría que mirarlo porque, vamos, es una cosa completamente tremenda. Un central de la cantera del Real Madrid titular en Liga cada 5 años. Absolutamente increíble. Venga, y vamos con la siguiente noticia. Te quiero comentar esta noticia que me he encontrado aquí en España. Es una entrevista que le han hecho a Ian Doyle, que es uno de los redactores del medio Liverpool Echo, que es este medio que te pongo en pantalla. Es un medio de Liverpool dedicado a toda la actualidad, todo el día a día de Liverpool. Por supuesto tiene una sección de deportes que se dedica a dar noticias sobre todo de Liverpool y Everton, que son los dos grandes de la ciudad de Liverpool. Sobre todo, obviamente, el más grande es el Liverpool y imaginemos, ¿no? Tienen que tener buena información y tienen que saber por dónde van los tiros, ¿no? En cuanto a mercado, movimiento de jugadores, renovaciones, entrevistas en exclusiva, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que esto que te voy a contar a continuación, bueno, pues podemos darle cierta credibilidad, ¿no? De que este redactor del Liverpool Echo sabrá más o menos por dónde irán los tiros en cuanto a lo de Arnold se refiere. Y dice Doyle, el traspaso de Alexander Arnold al Real Madrid es muy posible. El periodista del Liverpool Echo comenta las últimas informaciones sobre el lateral inglés y el próximo partido de Champions en Anfield. En primer lugar, Ian, lo que todo el madridismo quiere saber: ¿cómo van las negociaciones entre el Liverpool y Alexander Arnold y cuál es la postura del jugador? Y dice el periodista, la realidad es que nadie sabe nada. Más allá de sus representantes y algunas personas en el Liverpool, todos están jugando sus cartas muy cerca del pecho. Así que, hasta ahora, cualquier informe que afirme saber qué ha decidido Alexander Arnold, ya sea en Inglaterra o en España, probablemente sea solo especulación. Las negociaciones están en curso, pero, como sabemos, aún no han llegado a una resolución. Y la segunda pregunta dice, el Real Madrid parece muy interesado en fichar a Alexander Arnold. ¿Ve posible este traspaso? Y comenta el periodista, un traspaso al Real Madrid es muy posible. Alexander Arnold ha expresado su deseo de ganar el Balón de Oro y eso no es probable en el Liverpool, incluso aunque ganaran 10 Champions seguidas. Normalmente ese honor lo consiguen jugadores del Real Madrid o el Barcelona y de selecciones como Brasil o Argentina, dado que es predominantemente un concurso de popularidad más que una evaluación real de la habilidad de un jugador. Además, el Real Madrid es bastante astuto al fichar buenos jugadores como agentes libres y claramente han encontrado una forma de sondear a los jugadores que las autoridades aún no han descubierto. Bueno, a lo que se está refiriendo esto al final de la entrevista a Ian Doyle es sobre que el Real Madrid maneja muy bien todo lo que son la red de intermediarios para entrar en contacto con estos jugadores que son potencialmente apetecibles o interesantes para el Real Madrid y les hace transmitir, bueno, pues su predisposición, ¿no? Conocer la predisposición de primera mano de estos jugadores a firmar, ¿no? por el Real Madrid en caso de llegar a cumplir su contrato. Esto es una estrategia que el Real Madrid viene manejando desde hace ya varias temporadas, precisamente desde la aparición de los clubes Estado, ¿no? El Real Madrid cambió por completo su política de fichajes porque el mercado de traspasos en Europa se ha convertido en que prácticamente pues inviable, ¿no? Para el Real Madrid, cualquier pieza que quieras tocar, por mediana que sea, es que se te va a las 3 cifras, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que el Real Madrid necesitas jugadores de primerísimo nivel, bueno, pues todo se encarece de manera exponencial, ¿no? ¿Qué ha hecho el Real Madrid? Paso número 1, dejar de fichar a galácticos
para empezar a contratar jugadores que están 1 o 2 pasos previos antes de convertirse en figuras mundiales, como Rodrigo, como Valverde, como Vinicius, etcétera, etcétera. Y luego también basa su política de fichajes en jugadores que cumplen contrato o que están cerca de cumplir contrato y consiguen su fichaje con una condición muy ventajosa, como ha podido ser en los últimos casos Rüdiger, David Alaba, Thibaut Courtois, que entraba en último año de contrato también, por supuesto Kylian Mbappé, y ahora está trabajando en las incorporaciones de Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold. Yo me alegro profundamente que bueno, pues estos medios ahora empiecen a ir un poco en cuanto a lo de Trent Alexander-Arnold, más o menos la información que yo os vengo dando desde hace semanas, ¿no? No te puedo garantizar con rotundidad que este chico vaya a estar aquí la próxima temporada. Sí te puedo decir que el Real Madrid es muy optimista con su incorporación. El Real Madrid, de hecho, planifica la próxima temporada contando ya con Trent Alexander-Arnold. Y lo que no te cuenta este Ian Doyle, repito, periodista, redactor jefe dentro del Liverpool Echo, es que si Trent Alexander-Arnold hubiera tenido la más mínima intención de renovar su contrato con el Liverpool, bueno, pues ya lo habría hecho, ¿no? Es lo más lógico pensar que ya habría renovado su contrato, ¿no? ¿Por qué motivo, queriendo renovar, no habría renovado ya Trent Alexander-Arnold o no habría aceptado una de las chorrocientas ofertas que le ha puesto el Liverpool encima de la mesa? Cuando estamos, repito, a 5 semanas de que este chico quede completamente libre y pueda firmar por el club que él quiera. Bueno, pues porque tiene opciones muy interesantes encima de su mesa y una de ellas obviamente es la del Real Madrid. Esto están haciendo al chico plantearse seriamente dar su siguiente paso en el Real Madrid. Obviamente yo creo que ya Trent Alexander-Arnold sabe perfectamente lo que va a hacer. Él ya lo sabe perfectamente. Otra cosa es que lo haga público o no lo haga público. Obviamente en plena temporada con el Liverpool no va a hacer público esto de oye, mira, que no voy a renovar y que me voy a ir con el Real Madrid. Podría ser un infierno lo que le queda al chico en Liverpool hasta finalizar la temporada. Pero yo me sigo mostrando muy optimista y veo cada vez menos probable que este chico renueve y que acabe aceptando la propuesta que tiene encima de la mesa del Real Madrid. De hecho, me aventuraría a decir, y como bien dice Ian Doyle en el artículo, yo me aventuraría a decir que ya hay algo ahí medio hablado con el Real Madrid, porque es que no es normal. O sea, la cantidad de ofertas que ha rechazado y que no se hable ni siquiera de una nueva oferta de renovación por parte del Liverpool a la desesperada intentando tal, bueno, pues es muy concluyente, ¿no? A lo que estamos asistiendo. Y también, si soy un poco empático y me pongo en la cabeza de Trent Alexander-Arnold, tío, es que está completamente abierto el lateral derecho del Real Madrid para la próxima década. Es que la lesión de Carvajal lo ha cambiado absolutamente todo. Y Trent Alexander-Arnold, si en su casa de Liverpool, ¿no? Se sienta, se pone a pensar y dice, tío, es que puedo ser el lateral derecho del Real Madrid la próxima década. Porque Carvajal se ha lesionado y ya son 33 años, veremos a ver cómo vuelve y en qué condiciones vuelve. Lucas también va a cumplir 34 años, o sea, el relevo generacional en el lateral derecho está ahí. Y el Real Madrid lo que te está ofreciendo es ser el lateral derecho titular de esa banda la próxima década, con el tremendo proyectazo que tiene el Real Madrid a todas luces, muy superior al del Liverpool. ¿Y se va a perder Alexander-Arnold eso? Es complicado, la decisión es complicada. Por eso te digo que yo tengo claro que Arnold ya sabe lo que va a hacer, no lo ha comunicado y me muestro muy optimista y hasta aquí te puedo decir, muy optimista con que esto se lleve adelante. Venga, y vamos a terminar este vídeo con el artículo diario para malmeter contra el Real Madrid de la Narnia profunda de la prensa afín al Fútbol Club Barcelona, de los tentáculos de Laporta en los medios de comunicación. Y es que esta gente solo venden periódicos porque critican al Real Madrid. No hablan nunca del Barça. Lo que se dedican estos periódicos es a criticar el Real Madrid. ¿De qué? De lo que sea, de la primera tontería que se les ocurra, porque el artículo que te voy a enseñar a continuación es para no dar crédito. Ahora resulta que no puedes ser un buen futbolista si no eres un líder dentro del terreno de juego, o al menos eso es la teoría que están intentando validar con Kylian Mbappé. Y yo me pregunto a mí mismo, y te pregunto a ti que me estás viendo, ¿Messi alguna vez fue un líder dentro del terreno de juego? ¿O era un fantástico futbolista y ya está? ¿Messi para ti fue un líder? Bueno, pues vamos a ver lo que escribe a continuación Joan María Batlle, que por cierto ya hemos sacado algún artículo de este hooligan con pluma en este canal, y dice: Mbappé no es un líder, ahí está el gran problema, la presión le supera, la ansiedad le delata, ni rinde ni se echa el equipo a la espalda. Te repito, ¿se echaba Messi los días donde las cosas venían mal dadas el equipo a la espalda o agachaba la cabeza? Porque yo a Messi lo he visto andando por el terreno de juego con la cabeza agachada mientras le caían 3 de la Juve,
3 de la Roma, 4 del Liverpool, 4 del Paris Saint-Germain y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Messi deja de ser un fantástico futbolista, que lo ha sido, que ha sido un fantástico futbolista, sin duda de los mejores de la historia, pero no ha sido un líder. Messi no era un líder dentro del terreno de juego. ¿Es por eso ya un mal futbolista? Vamos a seguir leyendo a este señor. Dices, pues bien, es evidente que Mbappé está siendo un fracaso. 8 goles, 3 de ellos de penalti y 2 asistencias es su bagaje en números. En sensaciones es todavía peor. Si los madridistas prefieren engañarse, allá ellos, pero la realidad es que con Mbappé ha empeorado todo, los resultados, Vinicius, Bellingham, Ancelotti y por último, el equipo anda perdido buscándole sitio, cuando el problema tal vez no sea este. De la calidad de Mbappé no voy a dudar, pero sí de su capacidad de liderazgo. Ni ha llevado al PSG a ganar la Champions, ni ha ganado el Balón de Oro y el Mundial, que tenía que ser suyo, el de Qatar, fue el de Messi. El Madrid tenía que ser su lanzadera definitiva, el mejor equipo para el mejor futbolista, se decía. No está siendo así, al contrario, es su pesadilla, no rinde, Francia le repudia y la selección se olvida de él. La presión de un gran club le supera, la ansiedad le delata. En estos 100 días, lo que se ha demostrado es que no es un líder que pueda con todo y se eche el equipo a la espalda. Este es su auténtico problema, el suyo y el del Madrid. Este artículo lo vamos a guardar. Este artículo lo vamos a guardar porque llamar fracaso a un jugador que ha firmado por 5 temporadas y solo lleva aquí 3 meses, me parece cuanto menos osado. Me parece que está fuera de lugar, me parece que no procede y me parece osado. Mbappé fracasará o triunfará con la perspectiva del tiempo. Un tiempo que todavía no lleva en el Real Madrid. Tenemos en ese sentido que concederle el tiempo necesario para poder demostrarlo, ¿no? Yo en este sentido siempre me he posicionado del lado de Mbappé. Ojo, lo fácil es lo que yo hago. Yo creo que todos los que se posicionen en contra de Kylian Mbappé van a acabar perdiendo, porque el chico es un fenómeno. Es un fenómeno. Y con independencia de que te caiga mejor, te caiga peor, te guste más, te guste menos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un futbolista rotundo, de un futbolista tremendo. Y lo fácil es lo que yo hago, posicionarse del lado de Mbappé, posicionarse del lado del que estoy convencido de que va a triunfar. No sé si en 3, si en 4, si en 5 o si en 6 meses. O si esta temporada va a estar un poco despistado y será a partir de la que viene. Pero que Mbappé va a reventar a meter goles. Y cuando empiece no va a parar. Yo estoy completamente convencido y de ahí no me mueve nadie. Yo tengo que ver a este tío 2 años completamente negado porque es que no se le puede haber olvidado jugar al fútbol y porque está clarísimo que lo suyo es un bloqueo mental. Por eso este artículo lo vamos a guardar porque estos de Narnia ya han ganado la Liga, ya han ganado la Champions, Mbappé es un fracaso, Vinicius balón de playa, no sé qué historia. No te preocupes, no te preocupes. Todo esto lo vamos a guardar porque eso sí te digo. Como el Madrid gane la Liga y Mbappé acabe como el máximo goleador de la competición, este José María me va a escuchar lo primero y las risas en Narnia se van a oír desde Málaga, porque no voy a parar de reírme. Ya veremos cómo acaba la cosa. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, me puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.